una nueva era política inició este jueves en Perú. El liberal Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, asumió la presidencia por un periodo de 5 años, terminada, por supuesto, la gestión del nacionalista Ollanta Humala. El saliente mandatario culmina su gobierno con un balance agridulce que se evidencia en un 68% de desaprobación por parte de la ciudadanía, el peor resultado de los últimos 15 años. Ollanta Humala, que asumió el poder en 2011 con banderas de izquierda, se caracterizó por ser un gobernante conservador a nivel económico, a quien se le reconocen sus resultados sobresalientes en materia social. Durante su gestión, el gasto en educación representó un 3,6% del Producto Interno Bruto, un aumento de 60 puntos básicos en comparación con la administración de Alan García. La pobreza descendió un 30,7% en 2010 a 21,7% a finales del 2015, así como la tasa de desempleo pasó de 4% en el 2011 a 3,5% en el 2015. Pero no todos los datos son positivos. Al llegar al poder, Humala recibió una economía que crecía al 6,5%, pero con un entorno global desfavorable y el abaratamiento de las materias primas, terminó en un 4,4% al cierre del 2015. Si en coyunturas financieras difíciles el Perú ha seguido creciendo, es porque al incluir hemos dinamizado la economía. Solo con mayor inclusión tendremos más crecimiento y con ello menos pobreza y menos desigualdad. En medio de un entorno internacional complejo y desafiante, el Perú ha podido reducir exitosamente sus niveles de pobreza, mientras que la pobreza en América Latina aumentó. El viraje entre lo prometido en campaña y lo ejecutado en el gobierno llevó a que la administración se enfrentara a más de 200 conflictos sociales, 7 cambios de gabinete, el mayor número de la historia, y una fractura de relaciones con el legislativo, pasando a tener una bancada de 47 parlamentarios a 31 y la total ausencia del partido oficialista en el nuevo Congreso. El gobierno de Humala no estuvo exento de acusaciones de corrupción. Nadine Heredia, la polémica primera dama, es investigada por lavado de activos. Además, el ex asesor Martín Belaunde está preso por usar su cercanía con el mandatario para beneficiar a firmas en obras regionales. La gran deuda de la pasada administración es la inseguridad, un tema que el recién posesionado Pedro Pablo Kuczynski pretende tomar como bandera. En el año 2021, año del bicentenario, viviremos en un país seguro. El economista de 77 años deberá lidiar con la nada favorable composición del Congreso. El oficialismo cuenta tan solo con 18 parlamentarios en un escenario dominado por el fujimorista Fuerza Popular y sin el asegurado apoyo del Frente Amplio, que lo respaldó en segunda vuelta. La reunificación del país, el reavivamiento de la economía, la lucha contra el narcotráfico y el diálogo con la comunidad afectada por los proyectos mineros son los puntos urgentes a atender en la agenda del nuevo habitante de la Casa de Pizarro. En Lima, Perú, nos acompaña Carlos Alza, director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Una buena tarde, gracias por atendernos, bienvenido. Carlos Eduardo, un gusto estar con ustedes. Un placer. Muchos analistas políticos indican y resaltan además que la gran deuda de Ollanta Humala es la inseguridad o garantizar la seguridad, en este caso, a los peruanos. ¿Es cierto o hay más deuda? Sin duda, uno de los temas centrales en la percepción de los ciudadanos es la inseguridad ciudadana. Reclaman de un gobierno, tanto de los últimos gobiernos, en realidad se reclama muchísimo una estrategia y una acción efectiva, organizada y sobre todo que dé resultados por parte de los gobiernos. Sin embargo, no hemos tenido esos resultados. De hecho, la gran deuda de Ollanta Humala va a ser sin duda haber dejado un país que no tiene una estrategia ni un gobierno que haya enfrentado directamente la inseguridad. Pedro Pablo Kuczynski asume el gobierno ahora con un reto enorme. Carlos Basombrío, su ministro, yo estoy seguro, tiene que construir una estrategia clara que no ha existido, insisto, en el Perú, más allá de poner más policías, más serenos y seguramente comprar más carros para la policía, pero no hay mucho más construido en materia de seguridad ciudadana. El ciudadano espera esto ansiosamente. La economía del Perú crecía, como decía el informe preparado por la producción de este espacio, que la economía crecía 6.5% cuando Humala asumió el poder. Sin embargo, tuvo un tropezón y bajó a 4.4%, que también es un crecimiento y que es un dato económico pues pasable, aceptable. Ahora, esto
se tradujo como tal en beneficio para los peruanos, en atención, en servicios a la ciudadanía? Sí, en primer lugar hay que observar que el gobierno de Ollanta recibe del gobierno de García una economía muy auspiciosa, ¿no? El 6% de García tampoco es en realidad un mérito directo de ese gobierno, porque recordemos que la economía ha sido basada en la industria extractiva, la minería, el petróleo, y los commodities subieron mucho de precio en esa época, de modo que la economía que ha manejado Ollanta Humala, yo diría, es básicamente una continuidad y una economía que se ha estabilizado, pero ciertamente podría haber sido mejor. Lo que es verdad es que hasta ahora los beneficios de ese desarrollo económico, ese crecimiento económico, no se ven en la reducción de brechas de desigualdad en un país como el nuestro. Y lo más crítico es que algunos servicios no mejoran. Es verdad que en algunos sectores ha habido avances importantes y yo creo que Pedro Pablo Kuczynski está recogiendo esto en materia de educación, por ejemplo, como continuidad de política de Estado. En el gobierno de Humala se incrementó la inversión por alumno de $650 a $1.200, según el propio ministro de Educación, Jaime Saavedra, que es hoy día de nuevo ministro de Educación gracias a la continuidad que ha planteado Kuczynski, manteniendo al ministro en su cartera. Pero por supuesto hay mucho todavía por ver en educación, en programas sociales, también se avanzó, pero el ciudadano todavía, especialmente aquellos que viven en torno a estos grandes proyectos económicos extractivos como la minería, el petróleo o el gas, todavía no ven los efectos de una manera contundente, de tal manera que sea además sostenible la economía para ellos, y eso es la gran deuda que tiene todavía el país y el gran reto que recibe también Pedro Pablo Kuczynski en su gobierno. Ahora, cuando Pedro Pablo Kuczynski, ya presidente del Perú, comienza a calentarse como mandatario, todavía no había asumido formalmente, apenas era candidato y decía, tenemos un problema en el barrio, que es Venezuela. Cuando comienza a manejarse de esa manera en su política internacional, ¿los peruanos apoyan esto? ¿Tal vez es un error o está dando la cara, en este caso el presidente Pedro Pablo Kuczynski, por la democracia en América Latina, que mucho se ha cuestionado en los últimos 15 años? Bueno, Kuczynski tiene una trayectoria en los últimos años, por lo menos apoyando, como cuando fue ministro en la época de Toledo y también presidente del Consejo de Ministros, una trayectoria bastante democrática. Y yo creo que eso se va a expresar ahora. Se han visto en varias acciones concretas de diálogo, de apertura, de plantearle al Congreso en su propio discurso a la Nación este 28 de julio, hablarle a los ciudadanos y decirles que son ellos actores claves del proceso de desarrollo, y también dirigirse a maestros y al propio Congreso de la República, que es adverso, es un Congreso, o digamos que podría ser adverso porque es un Congreso de una mayoría fujimorista bastante grande, ¿no? Inusitada en el caso peruano. Y entonces creo que allí hay mensajes de libertad de expresión, de respeto a los derechos humanos, que ha estado muy presente este discurso expresamente en el caso del presidente Kuczynski, y eso es importante. Ha habido un discurso inclusivo, se ha hablado de los pueblos milenarios, de los pueblos indígenas, y yo creo que allí hay elementos claves como para pensar que el fortalecimiento de la democracia en Perú y con proyección a América Latina va a tener en el caso peruano un aliado, sobre todo planteándole a Latinoamérica la importancia de tener institucionalidad democrática sólida y además sostenible en la región latinoamericana, ¿no? Carlos, en el Congreso de Perú hay suficiente madurez política como para llevar una buena relación, digámoslo así, con un presidente que era hasta hace poco el enemigo político, digámoslo de esa manera. Sí, y Carlos, usted hace una pregunta muy importante porque lo que hemos visto el día de la juramentación en realidad deja mucho que desear del Congreso. Un Congreso que ni siquiera aplaudió la presencia del presidente por lo menos el bloque mayoritario, y por ahí algunos congresistas más de grupos de minoría que no aplaudieron, que mostraron una hostilidad, digamos, frente a la presencia del presidente, y que hasta gritaron viva por Keiko, la que quedó en segundo lugar y que no ganó, y eso muestra de pronto una actitud que los propios presidentes de la región latinoamericana, como Bachelet, Macri y varios otros, en una fotografía que circula por internet, muestran su sorpresa ante una acción bastante, de pronto, poco democrática y de pronto que muestra que están llorando por la herida, dado que no ganaron las elecciones, y que de repente va a significar el gran
la gran forma de relacionamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. Yo creo que igual siempre es importante reconocer que es un Congreso democráticamente elegido, que son congresistas democráticamente elegidos por la nación, pero que va a recaer en ellos la responsabilidad de ser colaborativos, de realizar sin duda su labor de fiscalización, representación y por supuesto de legislación frente al Ejecutivo, pero pensando siempre que el país necesita mucho más que rencores, necesita más bien un voto de confianza, un voto de colaboración, de realización de unas buenas relaciones entre Ejecutivo y Parlamento, porque finalmente quien se va a beneficiar de esto son políticos que esperan una reelección o un posicionamiento mejor en las próximas elecciones, pero muy por sobre todo los ciudadanos y ciudadanas del Perú que necesitan que este país, nuestro país, salga adelante a través de las políticas que se realicen por el Ejecutivo y las leyes que se aprueben en el Congreso. Así funciona nuestro país, así debería funcionar la democracia y creo que eso es un clamor seguramente ciudadano frente a este Congreso que no parece, por lo menos, muy tolerante desde el inicio. En pantalla, Carlos Alza, director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien agradecemos que amablemente haya compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes y saludos a todos. Hasta la próxima.